de qué estamos hablando, qué es lo que va a pasar, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Todo eso lo vamos a analizar con el cientista político y académico de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por conversar con nosotros. Hola, muy buenos días a ustedes. Profesor, la comisión mixta tiene 32 enmiendas que son las que no lograron ni aprobarse ni rechazarse en el Consejo Constitucional. Se supone que esta comisión mixta lo que busca es justamente llegar a ciertos acuerdos. Si uno mira lo que fue la discusión ayer, todo indica que la mayor parte de esas enmiendas van a volver al Consejo más o menos como las dejaron. ¿Qué posibilidades tiene así, en esas condiciones, que haya una variación de las posturas que ya han dicho que si no se modifica algunos aspectos sustanciales tendrían que rechazar? No, en realidad hay muy poca posibilidad de llegar a un acuerdo entre las derechas y la izquierda, esto porque en la comisión mixta las derechas tienen 7 de los 12 votos y se requieren 7 votos. Por lo tanto, acá el acuerdo no es tanto con la izquierda, sino que es cómo va a negociar Chile Vamos con republicanos el refraseo de las enmiendas. Lo que muy probablemente va a pasar es que no es que se rechacen enmiendas, sino que se refraseen, es decir, se mejore el reacción. fraseo de cada una más que se rechacen ella. Por lo tanto, es muy probable que la mayoría de las 32 vuelvan para ser aprobadas por el Consejo, donde la derecha también tiene mayoría y por lo tanto yo creo que está un poco zanjado ya el texto en términos gruesos, salvo estas variaciones que van a haber ahora. Uh-huh. Tomando en cuenta eso, Claudio, ¿qué podríamos decir respecto de lo que ha sido este proceso? ¿Cómo lo podríamos calificar? O sea, en términos políticos, yo creo que lamentablemente no se logró un acuerdo transversal. Usualmente lo que interesa en los procesos constituyentes, tanto en el anterior como se está repitiendo la misma fórmula en donde las minorías no quedan expresadas en el texto. Y eso yo creo que puede generar, o sea, lo que muy probablemente genere es la polarización en dos posturas muy marcadas respecto de la aspiración que hay sobre un texto constitucional y en donde los principales temas de división van a estar asociados a derechos sociales en particular, derechos de la mujer en el tema del aborto y yo creo que esos van a ser los temas principales, es decir, pensiones, salud, educación, derecho a huelga, derechos de aguas y el tema del aborto. Claudio, cuando uno escucha a los representantes de la derecha, a los consejeros de derecha, insisten en que este texto que ellos están desarrollando da respuesta a las demandas de la ciudadanía y mencionan temas como seguridad, la libertad para elegir, etcétera. ¿En qué aspectos, por ejemplo, una constitución puede dar garantías en materias de seguridad? Y estoy hablando de la seguridad ciudadana cotidiana que afecta a la gente. A ver, sí, mira, tú haces una buena pregunta en términos de hasta qué punto un texto como es la Constitución impacta o no en la vida diaria de las personas. Y primero, yo creo que podría darse ese caso. Lo que está pasando dada la preocupación de la derecha por hacer ese vínculo, en este texto lo que tú tienes es que muchos temas de política pública se constitucionalizan. El caso más evidente es la exención de pago de contribuciones de primera vivienda, donde tú tienes un asunto de política pública que normalmente está en una ley, que lo constitucionalizan. ¿Por qué? Porque es electoralmente atractivo. Entonces tú vas a tener una serie de medidas que efectivamente
tienen un efecto directo en las personas, por ejemplo, lo que tiene que ver con las pensiones, la propiedad sobre las pensiones, pero eso al constitucionalizarlo, por ejemplo, te amarra a determinado modelo de sistema de seguridad social. Ahora bien, lo que tú me preguntas sobre seguridad, en el caso de seguridad es más elusivo porque en general lo que tenemos en el texto, en el borrador, es bastante estándar respecto de lo que dice una constitución. La policía es una policía profesional, subordinada, jerárquica, o sea, son declaraciones bastante genéricas que definen ciertos principios, pero que no te dicen que cuántos policías vamos a tener por municipio, por ejemplo. Entonces, evidentemente, yo creo que el impacto que tiene directamente en la seguridad de las personas está mucho más mediado por las políticas públicas que por principios generales que se expresan en la Constitución. Uh-huh. Precisamente eso de incorporar políticas públicas dentro de un texto constitucional fue una de las cosas que se criticó al texto que se plebiscitó el pasado 4 de septiembre, elaborado por la Convención Constitucional. Y otro tema era lo que decía relación un poco con lo que conversábamos al principio, que era un texto que dividía, de ahí que viene este eslogan, ¿no? de un sector político de avanzar hacia una que nos una, en el fondo que nos deje contento a todos. La casa de todos también se habló en su momento. ¿Cumple con eso este texto o cómo lo ve usted? O sea, por el tipo de debate que hubo, claramente no cumple porque hay una sensibilidad, un mundo ahí que no fue expresado en el texto y que tiene que ver con asuntos muy fundamentales a la vida de las personas. Yo creo que en el tema, como dije, pensiones, salud y educación, que son tres aspectos claves de las demandas históricas ciudadanas, se está plasmando solo una visión y lo que se está haciendo es constitucionalizar lo que hoy día existe y por lo tanto yo creo que desde ese punto de vista no es, y de hecho se intentó llegar a un acuerdo, pero 5 o 6 veces no se pudo y por lo tanto yo creo que refleja una perspectiva, un modo de ver el mundo bien particular y que representa a las derechas hoy día. Claudio, justamente a propósito de que las derechas, o por lo menos sectores de derecha, son los que ya se han pronunciado a favor, ¿no es cierto?, de este texto. El empresariado también salió ayer apoyando y diciendo, y los argumentos de unos o de otros se orientan a que hay que zanjar este tema, que este tema debe cerrarse y que más allá de defender el contenido, dicen que lo que necesitamos es que de una vez por todas se apruebe para que dejar este tema solucionado, tener certezas respecto a lo que pasa en el futuro. ¿Puede ser un argumento suficiente como para decir vamos a aprobar un texto aunque no sea satisfactorio? No, yo creo que ese argumento no se sostiene para nada. Lo que hay que hacer es un análisis de hasta qué punto, primero hay que preguntarse si este texto efectivamente da garantías de estabilidad, de un mejor sistema político, de resolver los problemas de fragmentación y de falta de cooperación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y a mi juicio claramente no. O sea, es evidente y de hecho todas las medidas que se plantean antifragmentación del sistema político se aplicarían recién en el 2030. Por lo tanto, yo creo que al menos en el corto plazo es evidente que no resolvería ninguno de esos problemas que se buscó en el anteproyecto. En segundo lugar, yo creo que va a dejar pendiente una serie de materias asociadas, por ejemplo, a la reforma de pensiones, que es lo que nos tiene atrapados
hace, no sé, 15 años y que no se resuelve y que no mejora las pensiones. Con este texto lo que tú estás haciendo es decirle a la gente las pensiones van a seguir igual. Eso es. ¿Por qué? Porque se mantiene exactamente el mismo modelo de capitalización individual y se constitucionaliza. Entonces, yo creo que hacer un argumento así de ya, aprobemos esto, cerremos el capítulo y se acaba el tema constitucional, eso no va a ser así. Uh-huh. Pero bueno, estamos conversando con el cientista político académico de la Universidad Diego Portales, el profesor Claudio Fuentes. Claro, el argumento de los empresarios parte de la base de que a lo mejor esto pueda seguir siendo un problema, es decir, que el problema constitucional persista. Pero en caso, por ejemplo, de que gane el en contra en el plebiscito de diciembre, ¿cómo continúa ese problema constitucional? ¿Cómo se puede expresar? Porque efectivamente hay quienes sostienen de que inmediatamente hay que iniciar un nuevo proceso, hay otros que dicen que no, mejor vámonos con calma, paremos un poco y quizás veámoslo más para adelante. ¿Cómo se podría expresar ese problema constitucional para más adelante en caso de que ganara el en contra? A ver, primero, antes de responderte... si gana el apruebo o el en contra, la situación es igual y de hecho si gana el apruebo, lo que tú vas a tener es una constitucionalización de la conflictividad social. Es decir, si el tema de la AFP está en la Constitución, ¿cuál va a ser la estrategia? Hagamos una reforma a la Constitución. Así con la salud, así con el agua, así con una serie de temas que... El problema continúa sí o sí. Claro, y por lo tanto, como sigue el conflicto no resuelto, se va a constitucionalizar. En el caso que gane el en contra, acá hay una situación bien particular. Primero, porque justo antes del plebiscito hubo una reforma constitucional y que redujo los quórums a 4/7. Claro. Es decir, se hizo más fácil reformar la Constitución. Ese es el primer elemento. Y el segundo es que muy probablemente los actores políticos, como han sido creativos en Chile en los últimos tiempos, seguramente van a decir, oye, si no se aprobó una nueva constitución, hagamos reformas en algunos ámbitos clave. Y van a tener más facilidad para hacer esa reforma. Entonces es muy probable que el sistema político empiece con un proceso de reforma, ya sea establecer una comisión dentro del Congreso y buscar algún tipo de acuerdo político para hacer una reforma sustantiva en 2, 3, 4 aspectos. Muy probablemente ya se está hablando de tomar el anteproyecto, ver algunos nudos críticos de ese texto y viabilizarlos vía una reforma constitucional, que hoy día va a ser mucho más fácil. Justamente sobre este punto, si uno mira la Constitución, que es la Constitución del 80, que está vigente, ¿no es cierto?, ha tenido ya varias reformas, ha habido cambios, han costado más o menos, pero han habido cambios en relación a esa Constitución. De hecho, recordemos que el presidente Lagos firma, ¿no es cierto?, una serie de cambios dentro de esa Constitución y se habló de la Constitución de Lagos. Por lo tanto, no tenemos la misma Constitución del 80, sin duda, hoy día, y con este nuevo quórum habría la posibilidad de hacerle muchísimas más reformas. Sin embargo, para la gente hay un problema en el origen de esta Constitución. ¿Se puede solucionar ese problema, la percepción de que es el origen, cómo se gesta esta Constitución, el punto central, o con sucesivas reformas podríamos tener una Constitución aceptable? O sea, yo creo que a mi juicio el tema del origen, por lo menos lo que las encuestas de opinión muestran, es que si hay un segmento de la población que cree que hay un problema de origen y que demanda un proceso democrático para aprobar una nueva constitución. Yo creo que los sistemas políticos han tratado de resolver eso de distintos modos. Por una parte,
vía, por ejemplo, un mecanismo de reforma que después es sometido a referéndum y es legitimado por la ciudadanía. Ese tipo de mecanismos a veces permiten resolver el conflicto y permiten legitimar socialmente ese tipo de mecanismo. Entonces estaríamos en un intermedio entre una reforma planteada por el Congreso que es posteriormente legitimada mediante un referéndum, una cosa así. Ese es un camino. El otro camino es partir de nuevo, pero yo creo que por lo menos los próximos 2 años no va a haber un tiempo político porque vienen elecciones y elecciones ahora en octubre, después el próximo año, y por lo tanto se va a alejar la posibilidad de hacer un nuevo proceso. Yo creo que además se advierte una cierta saturación de la gente respecto del tema y por lo tanto yo soy más de la idea de que el sistema político va a buscar reforma y eventualmente algún mecanismo de legitimación de ese tipo de reformas. Uh-huh. Claudio, nos quedan un par de minutos, pero bueno, hemos estado conversando en el escenario de que gane el en contra, pero ¿tiene espacio el a favor para darlo vuelta? ¿Y cuál sería ese espacio? ¿Cómo lo podría hacer? A ver, yo creo que pese a lo que dicen las encuestas, incluso nosotros en la universidad hacemos encuestas también, yo creo que todavía hay una posibilidad de que el apruebo pueda subir. Yo creo que va a ser mucho más competitivo el resultado de lo que aparece hoy día. Y esto lo digo porque se está desplegando una campaña del voto a favor ahora y hace 2 meses en realidad que viene la campaña y por lo tanto es muy probable que aumente. Además la oferta es muy directa, esto que hablamos del no pago de contribuciones, fuera los ilegales. En ese sentido, Republicanos ha armado una campaña electoral a partir de lo que se llama el populismo constitucional, es decir, hacer ofertones en el texto de la Constitución, y eso eventualmente a la gente podría atraerle, y por lo tanto yo creo que todavía es un resultado abierto, además que nuestra experiencia electoral en los últimos 3 años, 5 años, lo que ha demostrado es que la gente toma la decisión cada vez más cerca del evento mismo. Los últimos 2 semanas, ponte, se toma la decisión. Por lo tanto, yo creo que va a ser un resultado bien estrecho. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el resultado, pero en todo caso, independiente del resultado, desde el punto de vista de lo que se refiere a la inversión, a la posibilidad de aprobar, por ejemplo, proyectos de ley importantísimos, ¿no es cierto?, como la reforma previsional, ¿tiene sentido esperar ese resultado para poder continuar, para poder seguir empujando, o debería seguir funcionando de manera paralela, independiente de lo que pase con el resultado de la Constitución? A ver, una cosa es lo que yo pienso, otra cosa es lo que realmente pueda pasar. Yo creo que la derecha en Chile ya dio por cerrado el tema previsional hasta después del plebiscito. Lo digo porque ellos acusan al gobierno de estar esperando hasta después. O sea, yo creo que los incentivos para los actores de derecha sería esperar, ver el resultado del plebiscito y de ahí ver por qué, porque en la como hablamos anteriormente, se constitucionaliza el modelo de AFP y por lo tanto después del plebiscito sería otra historia. Los términos de negociación cambiarían drásticamente porque si la Constitución dice una cosa, va a ser muy difícil avanzar a un modelo, por ejemplo, de solidaridad si es que en la Constitución no se permite. Entonces, yo creo que el realismo político va a llevar a los actores a esperar. Ahora yo creo que es lamentable porque nuevamente lo que más la gente quiere es que le suban esas pensiones y eso muy probablemente no se va a producir.
Uh-huh. Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, cientista político, agradecerle que haya estado nuevamente con nosotros acá en Radio Análisis. Que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Chao. Que esté muy bien, buenos días. 8 de la mañana con 32 minutos. Hacemos una nueva pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque en breve llega Montserrat Rolano para conducir el panel de debate habitual de todos los días en esta jornada de día viernes con 2 invitados muy interesantes. Y también Radio Análisis continúa. Acuérdese, a partir de las 9 en Uchile TV, Juegos Panamericanos. Así que si quiere seguir junto a nosotros, tiene que ahí sintonizar YouTube. Les recomiendo nuestro canal de YouTube, por cierto, suscríbase. Y por cierto, para que pueda ver este panel de conversación, un panel de debate como la gente, Juanita, no como otros programas de televisión que afortunadamente ya no están y que no servían para nada en realidad, como para... No había ningún debate. No había ningún debate, eran puros gritos, así que qué bueno que se acabó. Sí. Hay algunos que lo lamentan porque les gusta el morbo de los gritos, de la chimuchina, les gusta mucho. Pero sí, los debates deben ser en términos, con cierta altura. Con cierta altura, así que quédese junto a nosotros porque va a tener uno en breves segundos más. Juanita, nos reencontramos el lunes. Hasta el lunes.